Bien, vamos entonces a seguir un poco con lo que era la unidad 5. ¿Qué recordamos nosotros que era la unidad 5? ¿Cuál era nuestro tema en esta unidad? Evaluación, profe. La Evaluación. evaluación, muy bien. ¿Para qué les parece a ustedes que los docentes deben evaluar? A ver si se pudo hacer, o sea, si se pudo aprender y comprender lo que se ha hecho y lo que se ha dicho, el proceso completo. Muy Después bien, viene la evaluación. muy bien. ¿Y qué es evaluación? ¿Me pueden decir con sus palabras si se acuerdan? Buenas noches, Euda, y buenas noches, Sergio. Estamos poquito hoy. Buenas noches, profe. Hola, profe, ¿qué tal? Evaluar y revisar si está en el nivel de la exigencia, si se hizo, si se pudo o no. Eso yo entiendo por evaluación. Sí, es una actividad. En realidad la evaluación es una actividad. Decimos que es una actividad inherente al ser humano. ¿Qué significa inherente? ¿Alguien sabe? Que no se puede separar, por ejemplo, el aprendizaje y el rol docente. O sea, son cosas que son inseparables. Que necesariamente tenemos que hacer, ¿verdad? Y para poder hacer eso, tenemos que hacerlo de manera sistemática. ¿Qué significa sistemática? Continua. No es que yo voy a evaluar una vez nomás o 2 veces nomás, sino que es constante. ¿Cómo yo evalúo constantemente? ¿Cómo les evalúo a ustedes constantemente, por ejemplo? Con preguntas, con los trabajos, cosas así. Sí, claro. Y hay algo muy Continuo. importante que te está olvidando vos. ¿De qué te está olvidando, Juan Carlos? ¿Quién le va a ayudar a Juan Carlos? Solo con eso yo les evalúo, con preguntas y con trabajos. Con exámenes. Claro. ¿Dónde se suma? ¿Qué es lo que suma? ¿Suma el conjunto de trabajo práctico? Sí, cierto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto sumativo? Buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? ¿Cuál es el punto que suma realmente? A ustedes les suman los exámenes. Si ustedes tienen un examen final, no hay vuelta atrás. Tienen que volver a rendir. Sencillo. No hay trabajo práctico que te salve. Porque no es por proceso. Es lo que siempre aclaramos y que hubo toda una confusión interesante porque querían hacerlo por proceso en la facultad, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque nuestra planilla para poner la nota no es por proceso, sino es aparte. Vos tenés aparte tu examen y aparte tu trabajo práctico. Vos podés aprobar tu trabajo práctico, podés aplazarte en el examen. Son dos cosas distintas. ¿Verdad? En el colegio no es así, en el colegio suma todo y ya está. ¿Verdad? Por eso es que los chicos no se preocupan en estudiar, porque bueno, suman todo, tienen nota 2 por lo menos. Es la realidad. Es lo que me toca como docente con experiencia y es lo que comparto con ustedes. Por eso les digo que costaba muchísimo en los primeros años de la pandemia porque te ponían por proceso, te ponían, y no es por proceso. La planilla no se cambió nunca, la planilla siempre, hasta ahora, es por exámenes y por trabajo práctico y son dos cosas distintas. No es... Pero igual, profe, perdón que te interrumpa. Uh-huh. Yo entiendo perfectamente tu explicación, es súper clara y súper entendible. Uh-huh. Y más de mi rol docente, pero igual en algunas materias en la carrera, Sí. Algunos profesores evalúan como si fuera que por proceso. O yo, en mi caso, por ejemplo, una materia hice 28 de 30, algo así, y igual me puso una nota bajísima en el primer parcial. No. Y yo pregunté por qué y me dijo que no habían llevado ningún trabajo práctico. Es decir, ninguno de los trabajitos que se daban semanales. Y a mí me pareció súper injusto porque no es realmente el método. No, es la forma. Y me pasó el año pasado, bro.
No es la forma. Mm, Es la forma, pues yo te digo, la planilla está preparada para dos cosas Claro, completamente aparte. ¿Verdad? claro, además el reglamento es claro, dos evaluaciones parciales, un trabajo práctico y un examen final. Y a mí me puso así, la nota más baja del mundo por ahí porque decía que lo entregué en la primera etapa, ningún trabajo práctico. Sí, a mí me pareció realmente absurdo, ¿verdad? Bueno, Pero, pero si vamos por eso, vayamos al tema del reglamento también, que ustedes tienen el derecho de poder presentar un trabajo. ¿Verdad? O sea, saben ustedes que ustedes tienen el trabajo, ponerle que, bueno, no presentaste, bueno, tenés otra oportunidad, que es 15 días eso antes uno, de y final. eso Lo que uno, pasa, lo que y pasa, segundo, no profe, estaba aclarado que el sí, proceso me iba a dar mi nota parcial. Por eso, claro, porque eso aparte, lo dos, que, y tercero, que me califique la asistencia podría ser también, ¿verdad? Eso, que me dé un puntaje de trabajo práctico, ¿verdad? Y Sí, porque no pero tengo asistencia, pero no me podía yo afectar no, mi yo no examen estoy de parcial como me acuerdo afectó. con el tema de la asistencia, porque yo también tuve ciertas experiencias no muy buenas con asistencia, ¿verdad? Les cuento hace años, añares atrás, te estoy hablando 9 años atrás aproximadamente, yo aclaré bien que yo no iba a poder asistir en muchas clases, pero bueno, yo tenía una especialización que era politécnica y que me demandaba muchísimo tiempo, era de lunes a sábado, o sea, ahí no hay un día que no puedas, bueno, cuando querés te puedes ir, no, no es así, te iba de lunes a sábado. Entonces yo aclaré eso, me pusieron nota 2 por asistencia. Yo no estoy de acuerdo, sobre todo si tenía justificativo, ¿verdad? Y me dijeron, no, es una cuestión tuya, ¿verdad? Perfecto. Entonces solo aclaré, le dije y me fui a hablar. Saben ustedes que la profe se calla, ¿verdad? Entonces me fui a hablar y me pusieron mi nota. Lo máximo que me pusieron fue nota 3. Y yo, mujer ausente en casi todo el año, igual le saqué nota 5, porque 3 me habilitaba igual para nota 5, ¿verdad? En 20 minutos le terminé su examen, si era ese el problema. Entonces, yo no estoy de acuerdo en el tema de asistencia, al menos. Somos todos grandes. Ya, lastimosamente, en muchos casos somos muchos profesionales ya también que estamos acá, ¿verdad? Entonces, ya depende de cada uno. Creo yo, asistencia al menos, eh, ya creo que no, no corresponde para poner una nota al menos. Hay veces, profe, está el alumno que eternamente está conectado por ni una palabra. También, Y también, hay no, gente que, bueno, de muchísimo. vez en cuando, y construye más la experiencia aula, ¿verdad? Hay que reconocer eso también. Claro, claro. Yo, por ejemplo, les olvido hablar a mis alumnos, ¿saben ustedes? ¿Verdad? Pero no les olvido en mala forma, sino que los de primero, al menos al principio, ni A no me emitían. Ahora la mayoría, saben luego, ¿verdad? Alguna pregunta cuando le digo, ya me empiezan a preguntar porque saben que no les voy a soltar hasta que no me hagan una pregunta por lo menos. Entonces, es un poco interesante porque es la experiencia también de ustedes, ¿verdad? Ustedes acá, unos cuantos ya son profesionales. O sea que sí o sí ya tienen un trabajo. En el trabajo no es que vos decís, jefe, voy a faltar, mira, ya voy a mi clase. No, no funciona así, muchas veces. Entonces, es un poco interesante. Y es hablar un poco también de las notas, porque ustedes son docentes. O sea, ustedes van a estar el día de mañana donde nosotros estamos hoy. Y van a tener que conocer el reglamento, como dice la profe Ángela, al pie de la letra. Habíamos hablado nosotros de eso en clases anteriores, ¿se acuerdan? Porque es importante. Que es importante que el docente sepa, primero, su reglamento y segundo, su norma de convivencia. Cómo va a desarrollar su clase. Y después viene el contenido. Después ya viene todo lo que atañe a lo que es un plan de clase, ¿verdad? Con todo lo que conlleva, sus objetivos, su contenido, su metodología, su evaluación, sus recursos para aprendizaje, su planeamiento, todo lo que ustedes quieran. Pero primero tienen que conocer su reglamento para no cometer errores. ¿Verdad? No se pueden cometer errores en rol de docente. Sencillamente, no se puede. Bien, continuando entonces con lo que era la evaluación. Dijimos que era una actividad que estaba inherente y que debe ser sistemática. Para que funcione esto debe ser constante, debe evaluar de manera constante. ¿Cómo se les evalúa a ustedes de manera constante? Con las preguntas que se hacen en cada clase, con los trabajos que tienen que presentar, con los exámenes. Porque los exámenes son dos, parciales y un examen final. Ustedes tienen 3 exámenes en el año, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva ¿para qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? El valor de algo, el valor, en este caso, de lo que ustedes aprendieron.
porque de repente evaluar en el examen no es lo mismo que evaluar un trabajo práctico. El examen puede ser oral, ¿por qué no? Muy pocos docentes lo hacen, pero algunos lo hacen, ¿verdad? De manera oral. Y no a todos les va bien, o nos va bien. A veces nos ponemos muy nerviosos, ¿verdad? Sabemos mucho y como que nos quedamos en blanco y no podemos transmitir. Pero es una forma de evaluación. Hay muchas formas de evaluar, no solamente la escrita. En historia, casi el 99,9% evalúa de manera escrita, no evalúa de manera oral o no evalúa de manera práctica. Lo práctico que se evalúa de repente es la corrección de los trabajos prácticos, el cómo hace el alumno el trabajo práctico. Esa es tu forma procedimental, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo al menos no veo, bueno, en cuarto curso creo que se evalúa, qué sé yo, la defensa ahí de tu proyecto, cuando tienen la materia de orientación de tesina. Después todos los otros docentes lo hacen de manera escrita, casi siempre, ¿verdad? Bien, pasamos a las funciones de la evaluación. ¿Se acuerdan de cuáles eran las funciones de la evaluación? ¿No en sus palabras más? Diagnosticar. Muy bien. Diagnosticamos. ¿Qué diagnosticamos? Los conocimientos previos, es decir, testeamos qué es lo que sabe el alumno antes de empezar una clase, por ejemplo. Siempre se hace. Siempre hay que saber en qué condiciones está. Sí. Después un examen nos puede servir para nivelarles, es decir, decirle, todos estudien esto para que todos se pongan en el mismo nivel para poder desarrollar una clase siguiente. Claro. Para que todos lleguen a aula con la misma interpretación de las cosas mínimamente para poder seguir avanzando en el programa. ¿Qué pasa cuando tus alumnos no están al mismo nivel? Y uno entiende algo y el otro no entiende nada. Y a vos como docente te empezás a también desesperar. Sí, porque te lleva mucho tiempo de tu hora de clase Claro. queriendo explicarle a que no entiende, mientras el otro que ya está en el nivel Está se aburre, se puede aburrir, y a vos en tu horario que tenés determinado, las horas que tenés, horas de clase determinadas establecidas para desarrollar un contenido, no llegas a completar bien. ¿Qué es la realidad que estamos teniendo? ¿Cuál es la realidad que estamos teniendo? Primero, luego por el tema de la pandemia, ¿verdad? La virtualidad, ustedes saben bien, todos sabemos, todos los que somos docentes sabemos bien, ¿verdad? Que costó y está mucho más atrasado. ¿Por qué? Porque no escriben bien, no hablan bien. A ver, no hay una correcta interpretación. Si antes lo le costaba interpretar, ahora les cuesta el doble, ¿verdad? Y le estoy hablando de séptimo grado, le estoy hablando de un tercer año y le estoy hablando de un primer año de la carrera de historia también. O sea, estoy en los niveles en donde se cierra y se abre un nuevo espacio o un nuevo nivel y cuesta muchísimo. A mí me costó muchísimo con séptimo grado que me puedan comprender y decir con sus palabras lo que piensan. Séptimo. Tercer año, ahí nomás vamos, ¿verdad? Y primer año como que tiene vergüenza, no quiere hablar, ¿verdad? No quiere hablar, por más que sepa, se calla, nomás mira, nomás. No sirve eso. No sirve eso como docente. Vos no vas a ponerte ahí frente a tu clase a mirarle a tus alumnos, ¿verdad? Vos tenés que hablar, vos tenés que manejar, vos tenés que dirigir tu clase, ¿verdad? Y los resultados ahora ya se sienten en la educación superior. Sí, desastroso. Se siente, todo tiene rendimiento crítico. Todas las carreras, todas las materias casi, ¿verdad? ¿Qué es rendimiento crítico? 1. Nota 1 la mayoría, más de la mitad en la clase. Así mismo. ¿Verdad? En materias bases, en materias que no se pueden aplazar. Que sí o sí tienen, si no, no pasa al segundo, sencillo, ¿verdad? No pasa. Y repite, y repite, y repite, ¿verdad? Tenemos alumnos así. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa, porque también hay una falta de comprensión por un lado, y por el otro lado tenemos que ver los famosos ajustes razonables. Ustedes saben que tenemos ya una ley de inclusión, en donde nosotros ya no podemos hacer la vista gorda y decir, no, ese solito nomás va a quedar, va a dejar. Ya no es así. Se hacen las capacitaciones. Hay una ley hace 10 años que es la 5136/13, que ya tuvo cambios, creo que en el 2016, 2017, ¿verdad? Porque al principio era muy general, era orientarle, guiarle al alumno, y vos no sabías cómo lo que vos le iba a orientar y cómo lo que le iba a guiar, porque vos no tenés ni idea, ¿verdad? Entonces,
lo que se habla, al menos para educación superior también, pero también para el colegio, es que tenga una psicopedagoga, una psicóloga y que ellos te orienten y te digan, esto puede hacer el alumno, ¿verdad? Porque como les digo, tenemos una ley, entonces no podemos nosotros decir, nosotros no vamos a hacer el ajuste razonable. Imposible es decir eso hoy en día. Por más que no estés capacitado, porque esa es otra verdad. Uno no está preparado, ¿verdad? Yo les digo, ¿cuál es mi gran... A ver, siempre digo, lo que a mí me falta aprender es lengua de señas. No tengo tiempo. No es que no quiero, no tengo tiempo. Y me cuesta porque ya intenté y no aprendí nada. Les soy honesta, ¿verdad? Entonces me cuesta muchísimo comunicarme con gente de repente que habla solo lengua de señas y es una realidad. Es una realidad. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un alumno así? No sé, ¿verdad? No sé. Voy a tener que aprender a la fuerza. Pero no es fácil y requiere tiempo. De hecho, que actualizarse y formarse, ustedes saben bien, toda la vida vamos a estar formándonos y vamos a estar aprendiendo. No va a llegar un punto en nuestra vida donde digamos, ya está todo, ya sabemos todo. Siempre hay algo que aprender. Bueno, y en este caso, llegan los alumnos así ya a la universidad, cosa que no teníamos antes. Nosotros no teníamos años atrás alumnos con ajustes razonables o con problemas de aprendizaje, o si lo teníamos, bueno, no se hacía básicamente nada, ¿verdad? Ahora sí hay un reglamento, ahora sí hay una forma, una resolución por la cual nosotros tenemos que tomar carta en el asunto. Y es en todas las universidades. Bueno, cada una tiene su propio método, pero es así. Entonces, diagnosticamos. Al diagnosticar ya nos vamos a dar cuenta cuál es el alumno al que le está costando más, ¿verdad? Después tenemos una función instructiva también. ¿Qué significa la función instructiva? Y la de instruir, profesora. Instruir Sí, para que sea aprendizaje significativo. Instruir, Se insistir. incorporan, sí, se incorporan experiencias de aprendizaje. Bueno, sirven esas experiencias de aprendizaje. Puede ser también una manera de acostumbrarles a rendir Claro, por supuesto. instructiva, es decir, tipo a saber pasar, a rendir un test, a saber ser evaluado, ¿verdad? Que se asuma la evaluación como una parte del proceso, no como el momento catastrófico de la vida estudiante. Sí, no, porque realmente hay mucho rendimiento crítico. Yo al menos que estoy teniendo mucha experiencia, ¿verdad? A mí me preocupa. Me preocupa porque no, lo básico no estamos pasando. Imagínate, primera etapa, luego ya se están aplazando la mayoría, más del 50%, ¿verdad? Que esperamos para la segunda etapa entonces, donde se supone es un poco más profundo el aprendizaje, donde se supone los contenidos son un poco más complejos, ¿no? ¿Verdad? Y ya tenemos la base, porque nuestra primera etapa pues siempre es la base de la segunda. Y si la base no estamos pasando, ¿cómo vamos a hacer con la segunda? Bueno, porque los chicos hay una realidad para todos y es que no quieren leer. No es lo que no quieren, no leen luego tampoco. ¿Verdad? O si leen, no comprenden lo que leen. Muchos problemas tenemos, ¿eh? No solo uno. Pero creo que el más grave de todo es el no comprender lo que leen, porque te leen y no entienden ni atrás ni adelante. Y eso es alarmante. Bueno, alarmante porque el día de mañana, imagínate encontrarte con un profesional así. Y lo puedes encontrar en cualquier ámbito, ¿eh? En cualquiera. Que te atienda un profesional así. O que le atienda a tu hijo un profesional así. Es para pensar. Realmente es para pensar. ¿Verdad? Y después tenemos la otra función, que es la función educativa. ¿Qué significa educación? ¿Qué entendemos por Transformar la conducta. transformar? Sí. Transformar la conducta. Transformar la conducta, porque decimos que si no está cambiando de conducta, entonces no está educado, estamos diciendo. Sí,
De manera general, digo, ¿verdad? Que es educar, transformar la conducta. Claro, sí, esa es la definición de educación. Excelente. Entonces, tenemos en este caso el resultado, dice, o la relación entre los resultados de lo que es un plan de clase o de una evaluación de un programa de estudio con lo que es la motivación y la actitud del docente. ¿Les parece a ustedes que la actitud del docente en clase es importante? ¿Qué pasa? Sí, claro. Totalmente, profesora, totalmente. No Lógico, solamente la ¿verdad? actitud, profe. ¿Eh? Solemos hablar nosotros en clase que no es solamente la actitud. Hay gente que es muy buena investigando, por ejemplo, que sabe mucho de la materia, pero no sabe ser ¿Cómo? docente. Claro. Es decir, yo creo que ser docente es una vocación y es una expertise. No es solamente el que sabe mucho que tiene que pararse delante de un grupo de No, no personas. para nada. Porque hay gente que sabe mucho y es tan difícil su clase que al final el proceso no llega, no se transforma. Sí, es complicado, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, nosotros estamos hablando de la función educativa con el tema de la actitud del docente y cómo tiene su programa de clase. O sea, está todo relacionado, ¿verdad? Porque el buen docente, el que tiene vocación, todo lo que vos me estás diciendo, tiene que mínimo tener su programa de estudios, mínimo tener su planificación de clase, ¿verdad? Y mínimo también tener esa actitud misma. Porque si viene con una actitud agresiva, cerrada, entonces es difícil aprender. A veces algunos alumnos se sienten atacados y no van a aprender porque va a estar pendiente de a ver si le ataca o si le dice algo, si le tiran alguna indirecta o lo que fuere, ¿verdad? Porque esa es una realidad. Una realidad que en algún momento también la sufrí yo, solo que yo soy, ya les digo yo, directa. Yo no ando con indirectas, ¿verdad? Si me dicen algo, yo respondo. No mal, pero respondo. Entonces, es difícil. O sea, la verdad, es difícil. Pero es una realidad presente. Por eso hablamos de la actitud del docente. ¿Por qué? Porque el docente debe de guardar compostura. Y sabemos eso, ¿verdad? Es lo que le dice la didáctica, es lo que le dice la ética profesional, es lo que le dicen un montón de materias que se dan, ¿verdad? Debe de guardar compostura. Está al frente de una clase. Bien, y la siguiente función es la autoformadora. ¿Qué significa la autoformadora? Tipo autodidacta. Más o menos, sí, ¿verdad? Uno va eligiendo lo que quiere ir estudiando, en dónde se quiere especializar, ¿verdad? Esa es la autoformadora. Ustedes, los que están aquí, toditos quieren ser docentes, ¿o no? No pasa nada si me dicen que no. Yo realmente no sé. En el ámbito de historia, creo. sí. En el ámbito de historia, sí. Muy bien. Patricia me dice que no sabe. Genial. No, yo no creo. No creo. En mi profesión sí. Excelente. Uh-huh. En mi profesión sí, pero en Yo de esta la época del nueva. colegio ya sabía que quería enseñar, porque yo vengo de una familia docente. Pues. Claro, ahí pues está. Yo soy hija y nieta de los docentes. Sí, vos sí, Así Patricia. que Por es ejemplo, imposible me lo dice que que me no. vaya y me caiga a otro lado, ¿verdad? Eudas me dice, No. bueno, si es en historia, o sea, me encanta, porque no van a seguir ustedes cuando tienen, porque su carrera base va a ser historia, genial, ¿verdad? Todos van a tener su título. Después cada uno va a ver qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Patricia me dice, yo no quiero ser docente, entonces no creo lo que ella estudie didáctica universitaria. ¿Por qué? Porque no lo está viendo, no le interesa. Se puede estudiar una maestría, puede hacer investigaciones, puede ir, qué sé yo, a ver a la parte de museo, parte de biblioteca, parte cultural, puede hacer otras cosas, no precisamente estar en clase. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarnos el chip acá de la cabeza que historia solamente es para enseñar. Enseñar es cierto, una rama, una definición de nuestra carrera, pero podemos hacer muchísimas cosas también. Pero no es la única salida. Pero no es la única salida, exactamente, ¿verdad? No es la única, son varias. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Gestor cultural, ¿verdad? Archivos, bibliotecas, no sé, muchas cosas. ¿Verdad?
asesorías a Asesorías, políticos, o sea, muchas cosas proyectos, para hacer. proyectos, Proyectos internacionales, regionales, muchas cosas puedes hacer, Patricia. muchas Tienes un cosas. mundo a tus pies. No sé. Publicar libros. ¿Eh? Publicar libros de historia. También. Claro, también. Muy bien, y hay otros dos tipos de evaluación también que sí se refieren específicamente a lo que es nuestra unidad 5 y son los tipos de evaluación formativa y sumativa. ¿Cuál es la diferencia entre formativa y sumativa? Profe, la formativa, ¿acaso no podría ser? La profesora matemática explica su clase y después da 5 ejercicios para que se hagan. Puede ser, claro que Esa sí. En podría la ser sumativa formativa. interviene mi nota final. Y en la sumativa interviene tu En nota. en la sumativa Sí. interviene tu nota final y la formativa no. En Si la vamos a hacer formativa irnos a lo no. práctico, la formativa no interviene en tu calificación final. Pero la formativa, ¿sabes a qué ayuda? A la mejora. Esa es su función. Sí, pero una diferencia, digamos, ya entre formativa y sumativa es que una incide en la nota final, en el promedio, en la Por nota, en la calificación, supuesto. en la, Claro la que sí. promoción del estudiante y en la otra no, por ejemplo, por dar una diferencia. Claro que sí, y es simpático porque siempre hablan los alumnos, ¿verdad? Pues no siempre pues se le da formativa, casi nunca. Entonces te dicen los alumnos, no vamos a estudiar si no tiene puntos, te dicen. ¿Verdad? Cualquier cosa hacen así en su examen, cuando es formativa y cuando saben que no tiene puntos, ¿verdad? Profe, yo tengo una anécdota con eso. Era en primaria. Te escucho. Venían los evaluadores del MEC a mi colegio, a mi escuela pública cuando eso. Ujú. Y tomaban los test, ¿verdad? Y no es por nada, ¿verdad? Pero lamentable eran las... Nadie hacía a veces ni las preguntas, hojas en blanco. Y eso después se tenía que ir al MEC y después se reflejaba como que todos los estudiantes de nuestro curso éramos idiotas, ¿verdad? Y pero en realidad no nos tomábamos en serio, ¿verdad? Porque no tenía una recompensa. Claro, que sí. Parece un episodio de Los Simpson, Pero es que Sergio. en serio, es así. Es que lo que pasa es que el alumno es formado conductistamente, es decir, Claro. por un ¿Tiene premio se punto? mueve. No tiene punto, no hace nada. Claro, por el punto, donde el premio es la nota, es El decir, premio no es la nota. aplazarse. En realidad no es así, no está instalada la cultura de la evaluación. No. No, cuando en realidad la evaluación no es algo malo, ¿verdad? También educarles un poco a los alumnos y decirles que eso no es malo, la evaluación al contrario es algo bueno y es algo que te ayuda a qué, a mejorar, porque esa es la función de evaluarnos constantemente, ¿verdad? Y decir, ay Dios mío, 20 veces me pregunto lo mismo, te dice, ¿verdad? Sin embargo, el docente le pregunta 20 veces porque todavía no está consiguiendo la respuesta que de repente necesita escuchar para poder seguir con su clase, ¿verdad? Entonces, preguntamos constantemente, buscando qué cosa, buscando ver si es que ya se sabe ese aprendizaje y seguir con eso, ¿verdad? Y se ve dónde reflejado en los exámenes sumativos, que también hay un montón de cosas que podemos decir de los sumativos, pero ustedes me pueden decir, sí, es la nota, perfecto, es la nota, pero esa nota no siempre refleja lo que el alumno sabe, por muchas cuestiones. Puede ser que haya aprendido de memoria el 100%, ¿verdad? Y te responde perfectamente, pero de memoria. Puede ser que con lo virtual, ustedes saben que fue mucho más fácil que de repente accedan a las respuestas. Entonces tenemos alumnos brillantes, así que tienen 5 de arriba para abajo, ¿verdad? Virtual. Y después cuando volvemos a presencial, tenemos un choque, ¿verdad? Tenía Pero ahí todo también, 5. profe, está mal la evaluación porque no puede ser preguntas directas que encuentres en Claro. internet. Es decir, hay exámenes que son fatales en virtual que igual no van ni si te pones a buscar no vas a encontrar. Así que esos Sí. son buenos exámenes para virtual. Sí, yo me aplacé en No, cierto, sociología. nosotros vivimos eso Yo me con Mendoza, aplacé en eso, profe. sociología siendo Sociología, virtual. Dios mío, de mi vida, Sí, por favor, que mi no vamos a primer encontrar ni uno. googleando, profe, ni en Sí, pedo. No, ese es Mendoza. Entonces, es la manera como se evalúa el test, pero si le pones sí, así directamente en la muy respuesta, difícil. muy difícil. Es muy fácil, perdón. Pero depende ahí la actitud del docente de querer evaluar realmente. No, yo te cuento, yo tuve una experiencia, ¿verdad? Tengo varias experiencias ya para contar, pero les cuento una nada más. Justamente en evaluación virtual.
están las 2 horas que ustedes saben, son 2 horas para rendir con nosotros, o sea, siempre es así, 60 minutos. Y me escribe un alumno y me dice, profesora, se agotó mi tiempo y no hice ni un ejercicio. Y yo en mi cabeza, 2 horas y se agotó su tiempo y no hizo ni uno. Y yo empecé así a cranear, ¿verdad? Y entonces escribo a la gente encargada de plataforma, le digo, mira, esto me están diciendo qué es lo que pasó acá, ¿verdad? O sea, cuál es, cómo podemos solucionar, qué sé yo. Y me escribe el director de e-learning y me dice, lo que pasa es que nosotros vimos desde nuestra base que el alumno estaba buscando todas las respuestas, estaba bajando todos los PowerPoint en el día del examen, a la hora del examen, ¿verdad? Y se veía, o sea, ellos pueden ver dónde entra el alumno, evidentemente porque me manda él una captura, ¿verdad? El director, y me dice, se la agotó por esto. Claro, se Él puso a estaba descargar para buscando, buscar la respuesta. claro, él estaba buscando, iba a buscar la respuesta que de repente en didáctica tampoco de repente es muy directa la pregunta, ¿verdad? Al menos la profe Lelia es bastante interesante su planteamiento de examen siempre. No vas a lo encontrar así tampoco tan fácilmente. Y me dice, se la agotó por eso, ¿verdad? Y me manda la captura. Y me dice, se conectó de tal hora, se conectó a tal hora, estaba bajando tales y me mostró todito, así, ¿verdad? Me dice, depende de vos. ¿Qué querés hacer con él? Porque esto es fraude, me dijo. Si bien directo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, le ponemos ausente. Le ponemos ausente, que se prepare para la próxima, pero que no vuelva a pasar. Y solamente así. Yo creo que habrá entendido. No le expliqué tampoco demasiado. Le dije, tenés ausente. Le dije, sí que lo mando. Sí, yo no, a mí no, a ver, no le fundiría, ¿verdad? Claro, yo tampoco soy de esa política No, de no persecución al tengo, estudiante, así de no, cuanto más aplazado mis alumnos, yo no tengo ese tipo. no, la vida da vueltas, la vida da Sí, y muchas además no es el vueltas. proceso, es, sino es la intención de la No, educación. no, Uno entonces, asume la vida docente, no tiene que tener eso en la cabeza. no, yo al Además, menos, nosotras mismas fuimos víctimas, tanta gente loca con tantas esa veces, actitud, que yo no quiero repetir, muchas que yo no, veces, no quiero ser la que reproduzca esa misma conducta, ¿verdad? sí, Conmigo muere, yo pero yo ya también resistí, tuve así. varias Yo ya experiencias resistí ese tipo de impacto y ya no reproduzco. agradables y desagradables también, ¿verdad? Porque a veces eran muy simpáticos los docentes, entonces, bueno. Yo decía a mi cabeza, yo así no quiero ser, yo así no voy a ser, decía en mi cabeza. O sea, Sencillo. Siempre yo dije, tengo excelentes ejemplos de lo que yo no quiero ser en mi vida docente. No quiero. Y no. Si hacemos lo mismo, sé que lo de tanto, ¿verdad? ¿cuántos Bien. profesores nos en la Profe, facultad nos hacían llorar? Pero Dios mío, Ay, llorar. yo sé, a mí me En hicieron la llorar vida 2 veces, arquitecta, te Dios mío, digo. tanta gente me hizo llorar, pero llorar. Mira que yo me considero bastante fuerte. ¿Y cómo llorábamos? Dios mío, por favor, yo jamás. Imposible que yo. Y no, tampoco soy amiga de mi alumno, gracias, amiga, no, ¿verdad? No, Sino claro. que. Y no uno ni lo otro, ¿verdad? No manejo su apoyo. Sí. Sino que sencillamente es no hacer lo que a nosotros nos hicieron en algún momento, ¿verdad? Porque algunos disfrutan verle sufrir al alumno. Te prometo que yo no disfruto cuando mi alumno se aplaza cuando saca una nota 2 o lo que sea, ¿verdad? Yo digo, ¿qué será que le pasó? Lo primero que me pregunto es, ¿verdad? ¿Será que está trabajando, está estudiando? ¿Qué es lo que le pasa? O sea, hay miles de factores que, bueno, en algún momento tarde o temprano pasamos todos. Entonces, no, para mí, yo no voy a llevar como un estandarte, ay, se aplazaban conmigo, conté que se aplazaban mucho conmigo, ¿verdad? Me, siempre me pongo a pensar y les Pero pregunto, tampoco ¿verdad? nos hace felices. A mí no me hace feliz aplazarle a los No, alumnos. no, a mí Me menos. deja mal, así que cuando vengo a mi casa, así es un bajón, así. Pero porque De te que replanteas, no me siempre afecta. te digo, te replanteas toda tu existencia. Toda tu existencia te replanteas, porque uno estudia para su clase, uno lee, yo al menos me mato leyendo, me mato estudiando, ¿verdad? Sobre todo para historia antigua de Grecia y Roma, que es complicadito a veces, ¿verdad? Y arqueología también, arqueología no es Los fácil. dos, y si viene alguien, un alumno que entiende mucho, también te exige mucho. Sí, claro, también, ¿verdad? Pero yo misma me exijo, o sea, yo primero me exijo a mí, ¿verdad? Después me vienen a exigir los otros, pues yo primero leo, yo me preparo para mis clases. Yo armé el programa de arqueología, por ejemplo, ¿verdad?
Y entonces es así. Por eso te digo, te replanteas toda tu existencia cuando se aplazan contigo. Decir, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Verdad? Tanto que iba, tan bien que íbamos. Después, ve todo uno y... Tanto que parecía que entendía en Sí, clase. así mismo. Todos entendían, había sido. Bueno, pasamos entonces ahora a agentes de la evaluación. Tenemos dos agentes nada más. ¿Cuáles son esos agentes? Docente, alumno. Dos Dos agentes. perdón, el docente y el alumno. No. Dos agentes de la evaluación. Tenemos una evaluación interna. Entonces, ¿la otra cuál va a ser? Externo. Externo. Cuando hablamos de evaluación interna, tenemos 3 puntos. ¿Ya vimos nosotros eso? Todavía no vimos. No me acuerdo. Creo que no, No, profe. profe. ¿No? Creo que bueno, no, Por profe. ahora. vamos a explicar entonces ahora, porque para mí que no dimos tampoco. Entonces, agentes de la evaluación. Interna son 3, externa una sola. La interna, hablamos de la autoevaluación. ¿Qué significa la autoevaluación? Yo me evalúo, pero yo soy honesta conmigo. ¿Rendí bien? Sí, rendí bien. Me faltó este, no estudié este. Bueno, en la próxima voy a estudiar, ¿verdad? Ser honestos. Entonces estamos autoevaluándonos. Siempre yo hago eso al salir, por ejemplo, de la clase. Yo digo, ¿será que este dije bien? Bueno, capaz que no, y cosas así. Eso es la autoevaluación. Pero ser honestos por sobre todo. Bueno, ser honestos con uno mismo. Después está la coevaluación. ¿Cuál es la coevaluación? El evaluarse mutuamente entre alumnos. Por ejemplo, Patricia le evalúa a Eudes, Eudes le evalúa a Sergio, Sergio le evalúa a Juan Carlos a Ángela. Esa es la coevaluación entre alumnos. No muchos docentes lo hacen, ¿verdad? Porque necesitamos de una madurez, digo yo, entre alumnos. Porque los alumnos vos sos mi capé, yo te voy a ponerlo todo 5. Y no, esa es la función de la coevaluación. O si no, yo no le aguanto luego a esa. Voy a poner 2, le voy a poner 1. No porque no la aguanto nomás. Eudes, no te rías, porque te prometo que eso pasó en mi clase una vez cuando un docente se le ocurrió que hagamos coevaluación, ¿verdad? Casi se murieron todos porque, bueno, uno le ponía 1 y el otro 2 y eso, ¿verdad? Había sido, no se aguantaba. Profe, cuando dijiste Capen, más me dio gracia. Yo pensé que porque se estaban aplazando ahí, se estaban trozando entre los dos, ¿verdad? Bueno, después, no, pero es cierto, me vas a decir que no. Vos sos mi amigo, vos sos mi capé, vos sos mi socio. Y no es, esa tampoco es la función, pero muchas veces sucede. ¿Cuándo sucedió o cuándo sucede? Te voy a dar un ejemplo. Cuando te vas a una escuela y uno de tus amigos ya es luego profesor ahí, te dice, vos tranquilo con todas las prácticas, te voy a poner todos 5 nomás. Ahí sucede, por ejemplo. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. Y es un ejemplo real. Profe, ¿y eso no se le puede llamar la atención al docente al portarse así? ¿Cómo le vas a llamar, Eude querido? ¿Cómo? ¿Tenés Diciendo prueba? café. ¿Tenés prueba? ¿Tenés evidencia? ¿Verdad? Dígale a un alumno que es muy honesto, muy moralmente muy bueno. Uh-huh. Sí. Pero son cosas que pasan. Es una realidad. Y después está la heteroevaluación, que es evaluar una actividad. ¿Quién les evalúa a ustedes la actividad? El docente. La que habla, ¿verdad? Sí, el docente. El docente le evalúa a usted. Entonces, esa es una heteroevaluación. Entonces está la autoevaluación, cuando ustedes se evalúan, la coevaluación, cuando lo hacen entre compañeros, porque tiene que ser entre el mismo nivel, o entre docentes también puede ser, ¿verdad? Y la heteroevaluación, cuando el docente le evalúa a sus alumnos. Y después hablamos de la evaluación externa. ¿Qué es la evaluación externa? Esa es más fácil. Nosotros tuvimos ejemplo, vivencial de evaluación externa. Cuando viene alguien de afuera, como en nuestro Las caso los instituciones, pares. otra institución, por ejemplo, como el caso de la agencia de acreditación. Sí, que hasta bueno, ahora que está, no voy a decir de moda porque no es la palabra correcta, pero que son varias carreras
que están en proceso de lo que se llama evaluación, le tenés a la NEAES, ¿verdad? La NEAES que viene, hace la visita, esa es la evaluación externa. Y nosotros tuvimos una experiencia como esa el año pasado. La evaluación de las ANEAES. ¿Qué es lo que hace la ANEAES? ¿Qué significa la ANEAES? ¿Saben ustedes? ¿Saben para qué sirve? Agencia Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Muy bien, ¿verdad? ¿Y qué hace? Porque Acredita una carrera. acredita. Es decir, en realidad lo que puede hacer es acreditar, no acreditar o postergar. Muy Tres bien. posibilidades hay. Sí. ¿Y Acredita, no acredita o posterga. ¿Para qué acreditamos, Ángel? La acreditación es como una certificación ISO de calidad educativa. Muy bien. Que determina la calidad bajo estándares locales o regionales. Uh-huh. Sí, excelente. Bueno, entonces eso es la evaluación externa. En palabras simples y sencillas. Muchas gracias, Ángela. Por favor. Bueno, ¿y los momentos? ¿Cuáles son los momentos? Evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final. Final. Sí, son 3 momentos. Es decir, se está evaluando prácticamente en todo momento y en cada clase. O al menos así debería de ser. Siempre digo, ¿verdad? Así debería de ser. Ahora ya depende del docente si lo hace o no. Pero esto es lo que te muestra la didáctica y esto es lo que te muestra la evaluación. De el cómo debe ser. ¿Por qué? Porque al principio dijimos que tenía que ser sistemática, ¿se acuerdan? Constante. Vos no podés cortar. No podés después de un mes, no le voy a evaluar otra vez. Porque se pierde el hilo. Profe, ¿puedes repetir momentos de la evaluación inicial? Procesual, que es por proceso, y final. Ya es para tu Ok, gracias. Ok. Entonces, Que son los 3 momentos de la clase, vamos a decir. Que son los 3 momentos de la clase, exactamente. En este caso, cuando hacemos el inicial, es al inicio de un curso académico. ¿Por qué? Porque sí o sí necesitamos evaluar para, como dijimos hace rato y volvemos a repetir, saberes previos. ¿Qué es lo que sabe el alumno? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Desde dónde vamos a partir? ¿Por qué? Porque siempre la primera clase se utiliza, la primera o la segunda clase se utiliza para eso, ¿verdad? Para hacer esa evaluación. Que puede ser por preguntas, puede ser la famosa evaluación diagnóstica, ¿verdad? Lo hacemos en un examen. Muchos de los docentes en el colegio casi siempre te exigen que sea con un examen luego, ¿verdad? Ahora, en la carrera de historia, solamente una docente a nosotros nos hizo la famosa evaluación diagnóstica en los 4 años. Después, nadie más. Lo máximo que te preguntan es, ¿qué sabes de esto? Y ¿ya leíste esto alguna vez? Y ¿tenés conocimiento para hablar del tema? Pero generalmente no. Profe, ahora que decís, vos sabés que estoy pensando, y es una táctica muy interesante. Claro. Yo creo que nosotros tenemos algunos docentes que hacen tipo una forma de juego, ves que presentan Sí. cuando inicia una unidad nueva. Tipo, ¿y qué saben ustedes de, por decirte, qué saben ustedes de Kant? ¿Entendés? Esa evaluación, sí. Es fantástico porque tipo te engancha y realmente el profesor se da cuenta que hay gente que sabe muchísimo y hay gente que no tiene la menor idea pero de cualquier tema, de cualquier unidad, de cualquier materia me estoy refiriendo. Sí. Y hay docentes que dan, y justamente ese es uno de los que yo identifico de los docentes que a mí me gustan, por ejemplo, este año, que hacen ese jueguito previo. Historia del arte, por ejemplo, Patricia, decir la verdad. ¡Ay, Dios mío! Yo mi boca así abierta en historia del arte. Había sido que no sé nada. ¿Qué pasó? Había sido que no sé nada. No, profe, hice una broma, profe. Así, perdón. Lo que pasa es que la profe Ángela ahora es mi profe de historia del arte 1, ¿verdad? Y yo creía que sabía mucho, había sido que no sé nada. Se ríe la profe Ángela. Pero así nomás, Pasa que le farreo, profe, porque le veo tan enganchado así, sabe, tarde, un calor de 46 grados por ahí, profe, así acá allá adelante, pero yo sí le siento así que corazón que tiene para venir acá a sacrificarse a escucharme. No, pero en serio, hay docentes que dan gusto, porque es un jueguito previo que te hace, te engancha. Aparte de historia del arte, a mí, por ejemplo, filosofía es una materia que me encanta y el profesor le mete una garra y una pasión a su materia que te engancha, te engancha. Ismael engancha. Sí, ¿entendés? Y
Y a mí me gusta esa táctica que utilicen los docentes, Bueno, porque realmente aparte te sirve tipo como una evaluación, ¿cómo era? Tipo diagnóstica soslayada, para que él se dé cuenta, para que el docente se dé cuenta que no estamos todos con el mismo conocimiento. claro. Hay gente que tiene idea de ese tema, hay gente que no tiene la menor idea. Entonces también a él le ayuda para, bueno, listo, retroceder un poquito, avanza un poquito más. Es una táctica muy interesante. Y ahí se ve cuando al docente le gusta lo que hace. Claro, también, por supuesto. Que estábamos Y hablando en la primera aparte de evaluar, es parte. una manera de Sí. romper el hielo también, de romper el También, hielo. Y no sé, así claro. tan lejano el docente del estudiante. Sí, Pero sí, en parte, ojo, ahí también hay un 50% del alumno que sí está interesado, o sea, del que está también, predispuesto obvio. a aprender. Por eso te está diciendo Ángela con 46 grados, pero ella está predispuesta a Sí, aprender. bueno, convengamos nosotras, profe, que ¿Verdad? estamos ya como segunda carrera, ya. Que ya está, porque Sí, querés ya estar. estamos porque ya nos gusta. Si yo me voy un sábado tarde Sí, Por pura porque me gana. gusta, ¿verdad? Ya no es así Me para vivir onda. de esto. No, ya no. Ya es una decisión, así, ya es una Ya es cuestión una personal, decisión, decisión. exactamente. Yo, por ejemplo, hice mi segunda carrera. Bueno, a mí me gustaba Historia de mi primer amor, y ustedes ya se habrán dado cuenta que Historia de mi primer amor, ¿verdad? Porque no lo voy a dejar en segundo lugar nunca. Pero igual Pero también, si es la educación, sos capaz, no sé si. intento, ¿verdad? Se me esfuerzo. Y bueno, yo me iba, pero le soy así honesta mal lo voy a hacer, ¿verdad? Acá no me va a quedar. Por cierto, después si dicen la profe de ese sí dijo, no, dije, clásico, ¿verdad? Está todo grabado, pero no dije, no mentira. Me aburría, gente, no les voy a mentir. Segundo año yo estaba aburridísima así por el piso con ciencia de la educación. Yo decía, Dios mío, esto es ciencias de la educación, socorro, sáquenme de aquí. Y la tipo, pero ya estaba en segundo año, o sea, que no quería dejar tampoco mi Lo que pasa es carrera. que ciencia de la educación es la jungla. Sí, Hay que reconocer que es la hay que jungla. reconocer. ¿Te acordás? ¿Por Profe, que yo qué? te dije a vos, ¿cómo terminaste esa carrera cuando Una locura, hablábamos? ¿Cómo terminaste esa carrera, Dios mío? una La locura. jungla. No es ¿En fácil. serio? No es fácil porque en educación vos le encontrás al mundo, ¿entendés? Ah, ¿Verdad? El mundo está en educación. mm, Y el mundo cree que sabe todo y que descubrió la pólvora. Así más, híjole. ¿verdad? Es la jungla. Complicadísimo. Es muy diverso, Es muy demasiado complejo. diverso. A mí al menos yo les El digo, ambiente es muy diverso. Funcionarios del MEC, sí, eternos funcionarios del MEC, esas cosas, de todo hay. de todo tenemos. La jungla. Todo. ¿Verdad? Y bueno, entonces después ya yo estaba un poco aburrida, como les digo, por el piso estaba así, ¿verdad? Entonces agarré, acá todos sabemos que no sabemos. Ay, que le aplicó así la frase. La noche, me encanta. No, pero les soy honesta, o sea, yo estaba aburridísima por el piso y dije, me voy a meter a una especialización. Bueno, me metí a la especialización de Politécnica, gestión documental y administración de archivos, que me Me llevaba acuerdo, Ceci, ya éramos compañeros. de lunes a sábado, me llevaba, les cuento bien, ¿verdad? De lunes a sábado, ¿verdad? De las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Cómo se llamaba, profe? Gestión documental y administración de archivos, Politécnica. La Ah, Nacional de Alianza. nunca escuché eso. Una especialización. Especializaciones, sí, para gente de licenciatura en Ciencias de la Información, que es bibliotecología. Ah, Entonces, ya. sí, yo me reforzaba, ¿verdad? Me recostó, porque me costaba la carrera más esto, ¿verdad? Porque esto era una especialización, esto ya no era una carrera de grado, esto es posgrado, ¿verdad? En posgrado no tenés así demasiadas opciones, no es que vos cuando querés nomás te vas y no, ¿verdad? Y pagabas así, bien caro, ¿verdad? Entonces, yo terminé con buenas notas, relativas buenas notas, más de un 3, ¿verdad? 4 y 5. Y bueno, feliz porque yo terminé, después ya me empezaron a apretar porque en un año vos tenías que terminar por el proyecto. O sea, yo terminé 2014, que era mi segundo año de la carrera de educación, donde yo estaba aburrida, ¿verdad? Y para el 2015 tenía que terminar. Imposible, en el 2015 me vino un montón de cosas, ¿verdad? Entre paréntesis, una no te calles y demás, que fue una locura, ¿verdad? 2016 yo estaba en el cuarto año de mi carrera y se me ocurre a mí hacer la maestría en historia, ¿verdad? Entonces tenía la licenciatura, la especialización en Politécnica y la maestría en historia del Paraguay. No, profe, me Papá, estás que soy jodiendo, no podés hacer todo eso. Así, Sí, y pues. Ceci es 5, así. Sí, No. A veces a 5, así uno da ni cómo.
No, no, Pero no, sí, no. ella así con una frescura, así llega a 5. Qué Te bárbaro. conozco, fui su compañera. Sí, no, y Ella llega así, total, 5, así, con una pulcritud, así entregada. sí, creo que casi, sí, 3 frentes abrí al mismo tiempo, de grado y 2 de posgrado, especialización y maestría. Bueno, entonces dije, bueno, terminé 5 absoluto casi en educación, un solo 4 tuve, una profesora no me quiso poner 5, no me quiso poner 5, y tuve 7 5, ¿verdad? Me faltaba uno con ella que era el 4. Entonces mi promedio era casi 5 en educación, en la maestría también, un solo 4 tuve en los 2 años, primer año un 4, en el segundo año un solo 4 también, y después venía la especialización, ¿verdad? Que yo re tenía miedo porque era otra carrera, era otra forma, era otro mundo, gente, ¿verdad? Es otra cosa, sencillo, es simple, ¿verdad? San Lorenzo es otra cosa, siempre digo. Hice 98 puntos de 100 y fue el más alto. Hasta el momento, al menos que se presentaron los proyectos, fue el puntaje más alto. Y me presionaron tanto, pues me decían, tenés que terminar, y tenés que terminar. Y hace un año, hace 2 años, y hasta que tuve que pedir prórroga porque no tenía. Y después yo les dije, les puse una atenta carta, le dije, tengo una carrera, tengo una maestría también. O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo, básicamente, ¿verdad? Me dieron la prórroga, salió por consejo todo. Hice 98 de 100 y le dije, ya terminé. Y así, 4 años después, 98 de 100. Creo que estamos a mano, le dije a Politécnica, ¿verdad? No me volvieron a hinchar nunca más, ¿verdad? Es así. Y ahora estoy con mi tesis de maestría. Vamos lento, pero vamos bien. Lento, muy lento, pero vamos bien. Sigo investigando. Capísima sos, profe. Pero me gusta lo Re, que hago. Capísima, A mí me capísima gusta. O sos, sea, profe. si re, ustedes me re. dicen, te arrepentís. Profe, ¿cuál era tu tema de la maestría en historia, profe? Educación, siglo XX. Las reformas educativas. Cierto. De 1901 a ¿Cuánto dura? 1931. 30 años dura. Lo que yo estoy investigando al menos, ¿verdad? O lo que quiero hacer, lo que pretendo Interesante. hacer al menos, ¿verdad? Pero yo estoy investigando todo, gente. O sea, yo soy súper obsesiva en ese sentido. No es que unos libros nomás te voy a ver, no, yo veo todo lo que puedo. Academia ya agoté, Biblioteca Nacional también ya agoté. El Museo Barbero casi también ya agoté. De hecho que no hay muchas cosas de educación, hay algunas cosas nada más, ¿verdad? La parte de revistas también. Y después me falta la parte de periódicos de la biblioteca y archivo del Archivo Nacional, y con eso creo que ya es suficiente y cierro también. Pues hay muchas cosas. Profe, ¿Qué? ¿en qué tiempo haces eso? En el tiempo que me sobra y en el tiempo que puedo. No me estoy presionando ya para nada, Patricia, pues ya tengo 5 títulos de la Nacional. Entonces, Sí, por así, eso. tranquila nomás. Por eso, no. Una tesis es, yo no le deseo a nadie. Una tesis es tener. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos. Para ahí. Sí, yo tengo 3 hijos. El mayor se llama Juan Carlos, la segunda Valentina y la tercera mi tesis de grado de agronomía. Me costó parir una tesis como me costó parir un hijo. No, es horrible. Yo no le deseo a nadie. No es fácil. Es muy difícil. Por lo menos en agronomía es muy difícil. No, y Porque trabajo a campo durante 6 meses, el ciclo de un cultivo, después trabajo de gabinete de más de no 6 te meses de vuelta. Ujú. No, es horrible. No sé cómo será en historia porque es totalmente otra metodología, ¿verdad? No tenemos didáctica, perdón, no tenemos estadística, no tenemos diseños experimentales. A mí yo sé que me va a parecer más complicado en historia que lo que me No, fue en agronomía. no, yo creo que te va a ser fácil porque historia pues es descriptivo. O sea, vos te vas, lees el documento, lees tu libro, describís y punto. Sencillo. No te compliques, o sea, no te cierres. Bueno, porque ahí te va a costar mucho si te cerras. Entonces, acá Y depende muchísimo también empieza. del tema que agarres, porque Eso de sí, repente vos cuando empezás a proyectar la tesis decís, wow, yo quiero estudiar todo, yo quiero investigar todo, y después te das cuenta que es no imposible, que podés. te metiste en un problema gratis solo, No, y por ¿entendés? eso justamente, ¿cuál es el consejo que yo le doy a mis estudiantes? Pues yo pues siempre soy acelerada, ya les digo del primer año que yo les vengo diciendo, segundo lo voy a decir, tercero cuando tengamos seminario también lo voy a decir entre paréntesis, ¿verdad? Eh, lean las tesis que hay en la facultad. De ahí pueden hacer algo que te interese, ¿verdad? Y si te interesa lo que leíste, mira su bibliografía
y anda a la bibliografía. Obviamente no va a presentar un trabajo igual, pero te da la pauta de que, qué es lo que ya se escribió. Porque se supone esto es, la investigación, el trabajo de tesis, pues es un aporte. Ustedes saben que es un aporte. No debe ser una copia y pega de otros libros, sino que un aporte. Y para ese aporte no es fácil. No es fácil. Bueno, entonces lee lo que ya hay. Y en base a eso, ahora, vos tenés que definir si te gusta historia colonial o independiente. Empezá por ahí. ¿Te gusta la política? ¿Te gusta la parte social? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? Porque te tiene que gustar. Primer punto. Te Sí, tiene que interesar. indefectiblemente, sí o sí te Segundo tiene que punto. gustar, Las sí o líneas sí de te tiene que investigación. gustar. Claro, pero las líneas de investigación pues sí o sí van a caer o en colonial o independiente. ¿Verdad? Sí, este año se implementaron, Sergio, justamente con la NEAES. Entonces, es sencillo. Vas por allí. De a poco. Pero de a poco, o sea, en el tiempo que puedas, anda mirando porque esto lleva su tiempo. Consejo, ahora ya cerré, ¿verdad? Y voy a seguir mi consejo en algún momento también, voy a seguir con mi tesis. Mientras tanto, doy clase con ustedes los martes de la noche. Bien, entonces, estábamos hablando de las evaluaciones, la inicial, la procesual y la final. La inicial que dijimos, muchos de los docentes lo hacen, ¿verdad? La procesual, cuando hacemos, recogemos de manera continua los valores, los datos que tenemos, es decir, los trabajos prácticos. De repente, si vemos que un alumno no está haciendo bien su trabajo práctico, se le escribe en la plataforma que nosotros tenemos virtual en este caso, ¿verdad? O si es presencial, te acercas y le vas diciendo, bueno, esto tenés que ir mejorando, ¿verdad? Para la próxima tal cosa, porque el proceso, el fin de la evaluación es mejorar. Ese es el punto, siempre se puede mejorar. Y si tiene un excelente tu alumno, si tiene un 5 absoluto, que lo mantenga. Porque mantener ese 5 es lo más difícil que hay. Uno puede ser perfectible. El 3, bueno, mejoramos para 4, mejoramos para 5, pero de 5 no se mejora. El 5 se mantiene o baja, ¿verdad? Y no queremos que baje. Muchos de los docentes no queremos que baje, queremos que se mantenga. Y ahí está la cuestión. Es difícil a veces mantener. ¿Verdad? Bien. Y la evaluación final. La evaluación final, ya saben ustedes, al cierre de un curso, un trabajo práctico. En este caso puede ser el trabajo del año, por ejemplo. Hay docentes que te dicen una monografía para que puedas pasar tu materia, ¿verdad? Para que puedas pasar el, qué sé yo, el primer año, el segundo año. Ese es tu trabajo práctico final, el del año, ¿verdad? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la extensión. ¿Cuál es la extensión? Es global y después la parcial. O en este caso podemos hacerlo al revés, ¿verdad? Lo hacemos en extensiones parciales, que son los exámenes parciales. Entra de tal unidad a tal unidad, que fue, diga, por ejemplo, del 1 al 3, y después va a ser del 4 al 6, ¿verdad? Esas son tus evaluaciones parciales o tu extensión de evaluación al menos, porque solamente una parte entra en el examen. Ahora, ¿cuándo es global? Cuando se hace ya al cierre de año. Te dice, bueno, ahora vas a estudiar desde la unidad 1 hasta la unidad 6. Estudias todo lo que viste en el año. Después tu cabeza hace todo un mejunje así interesante, ¿verdad? El último día porque tenés millones de cosas en la cabeza. Didáctica no es mucho, no es muy largo, son 6 unidades. Pero imagínense historia antigua de Grecia y Roma, ¿verdad? Tenés 2 unidades interesantes ahí, 6 de Grecia y 6 de Roma. Tenés millones de nombres, millones de lugares, millones de acontecimientos, que en algún momento se presta para confundirte un poco. Entonces, muchos de mis alumnos me dijeron, no estamos nosotros ya de acuerdo con la evaluación global. Digo, bueno, pero hasta ahora es así. Ahora no. Profe, permiso. Sí. ¿Por qué se llama extensión eso? Extensión y por la extensión que tiene, o sea, De tiempo. de tiempo, claro, Ya. de qué unidad Ok. a qué unidad. Entiendo. Claro, porque es parcial, pues es de tal mes a tal mes en este caso. Tenemos nosotros empezamos en abril y vamos hasta junio, ¿verdad? O julio, no me acuerdo más. Antes de julio creo, ¿verdad? Nuestra primera parcial. Y después nuestra segunda parcial es en octubre. ¿Verdad? Y después vamos a la evaluación final. Por eso, la extensión de los parciales y las finales.
Creo que se entendió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, Se entendió. perfecto. Después vamos a los instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? ¿Alguien sabe? ¿Qué puede ser un instrumento? Podría ser que le facilitas al alumno para que, o para dar tu clase, o para evaluar en este caso, ¿verdad? El elemento que me sirve para medir. Vamos a Mm, ver, es un instrumento sí, como un Sí, instrumento quirúrgico que me sirve para operar. En este caso, es el elemento que me sirve para sí, medir, para testear el nivel o lo exactamente. que quiero saber, lo que estoy explorando. Son herramientas que tenemos los docentes para qué, para el tema de las actividades. Un instrumento, por ejemplo, puede ser la guía de trabajo práctico que yo les doy a ustedes. Ustedes ya tienen ahí un instrumento, o sea, la forma en cómo van a presentar su trabajo. Un instrumento de evaluación, un examen, ¿verdad? Tengo la evidencia, tiene que quedar la evidencia. Si yo no tengo un papelito en donde no me diga aquí los indicadores o algo por lo menos, entonces el alumno es libre de hacer lo que quiera y como quiera el trabajo práctico y el examen. Pero si le pongo indicadores de, por ejemplo, debe ser coherente, debe entregar en tiempo, debe ser concreto, su indicador, o qué sé yo, que el mapa conceptual tenga solamente una página o que tenga conceptos. Todo eso debe ir dentro de lo que son los instrumentos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que al final le ponemos cómo queremos que presente el trabajo o ustedes quieren que se presente así. Porque tiene que presentar, no puede tener que cumplir, pues. ¿Verdad? Muchos hacen así, pero no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque de repente el docente puede decir, ah, bueno, no me convence, pues le pongo uno. Y te viene el alumno encima, te dice, ¿por qué me pones uno? Y te dice, no me convence. ¿Por qué no te convence? Lo que pasa es que si no pones eso, profe, si no aclaras esas cosas, es Imposible. subjetivo en la evaluación. Claro que es El subjetivo. alumno puede ser víctima, un loco también o una loca, porque en el sentido de que bajo la voluntad o el buen humor del que amaneció, o bien o mal. Por eso los Así indicadores mismo. son tan fundamentales en una evaluación. Tiene que tener indicadores, no hay caso. No hay caso. ¿Vale? Sí o sí. Bien. Y después también tenemos lo que es la lista de control. ¿Qué es una lista de control? Un ratito. Se ve ahí la unidad 5, ¿no? sí se ve, profe. Sí, sí, se ve. Muy bien, porque quiero mostrarles más que nada lo que son los instrumentos y en este caso lo que es la lista de control. ¿Qué tengo aquí en mi lista de control? Tengo una serie de atributos que yo quiero ver en el trabajo. En este caso, la participación de un foro, ¿verdad? Entonces tenemos la parte de comunicación, si escribe correos planteando dudas, por poner un ejemplo nada más, y acá es solo un sí o un no. Contesta los emails personales, sí o no. Y los famosos foros de discusión. Interviene en los debates, ha iniciado al menos una discusión original o sus aportes en el foro tienen un argumento sustentable. ¿Verdad? Esos son los instrumentos, en este caso, esta es la lista de control. O sea, tenemos que controlar algo, nosotros tenemos que buscar algo, ¿verdad? Y después tenemos lo que es una escala de valoración. ¿Qué hacemos aquí? Evaluamos el grado de un atributo. Entonces, es más complejo que la lista de control. ¿Por qué? Porque no es que solamente refleja la presencia o ausencia, sino ya se le va otorgando un valor a cada ítem. En este caso,
Evaluación de las reflexiones en los foros y les voy a mostrar uno o dos nada más, ¿verdad? Relevancia de las ideas presentadas. ¿Es mucho, es bastante, es suficiente, es poco o es nada? Suficiencia de las ideas. Mucho, bastante, suficiente, poco o nada. Después tenemos lo que denominamos nosotros rúbrica. ¿Ustedes conocen la rúbrica? ¿Vieron alguna vez no un ejemplo, sino que algo parecido a esto? Creo que no, profe. ¿No? Nunca. No. Entonces, ¿qué hace la rúbrica? Interesante. La rúbrica posibilita la evaluación de grado de cumplimiento de un atributo, ofreciendo ya la descripción de requisitos para situarse en el nivel. Entonces, tiene la opción de otorgar un valor ya numérico dentro de un rango asignado a cada nivel. ¿Qué significa eso? Bueno, que es muy parecido a este porque te va describiendo, ¿verdad? La relevancia de las ideas presentadas, por ejemplo. Ese ya es tu criterio y tu descripción. Pero le pone número, es decir, te asigna una nota. ¿Verdad? Entonces, una nota del 1 al 3 o del 1 al 5, ¿verdad? Suficiente cuando te pone, bueno, nota 1. En el 2 estuvo mucho mejor, nota 3, bueno, es por poner un ejemplo, la idea dada por el alumno es más que suficiente, excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te otorga un valor, pero ¿qué pasa? El alumno ya sabe lo que se le va a evaluar porque está descrito. Ya sabe dónde va a ganar o va a perder el punto. Ahora, me pueden decir, ¿se puede prestar un poco a subjetivismo? Muy poco, porque en realidad ya está escrito, ¿verdad? Ya está escrito. Muy bien, y después hablamos de la adecuación curricular, que nosotros ya habíamos, creo que, hablado un poquitito de la adecuación curricular en clase pasada, ¿verdad? Sí, ya hablamos de eso, en 2 clases lo inclusive. Sí, creo que nos tomamos bastante el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, es una realidad que está presente en la educación hace años ya, ¿verdad? Entonces creo que eso ya es más que suficiente, ya vimos esa parte. Y hablamos también de los criterios e indicadores de trabajos prácticos. Acá yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen ya los criterios o los indicadores que tienen sus respectivos trabajos en las unidades, en las clases, en las diferentes materias que van viendo? Yo creo que normalmente sí. En la Normal, mayoría, sí. En la mayoría, por lo menos así puntualmente para un trabajo, claro. muchos docentes presentan qué es lo que se te va a evaluar en ese trabajo. Es, por ejemplo, eso, originalidad, extensión, Sí, todo, por Casi ejemplo, siempre, bibliografía o si está acorde al tema, sí. pues hasta si se entregan fecha en tiempo y forma, aparte, creo que suma, Y te porque la dicen cosa, los por ejemplo, yo estaba haciendo de puntos. geografía y tenía todo, o sea, me Sí, puse a tenía controlar todo. todo lo que cada uno para entregar. Y inclusive el puntaje que le daba a cada cosa. Por Claro. mí es y así fantástico pues porque tiene que así te ser. das cuenta. Y Sí. así pues tiene que ser, Patricia, no es que te va a Es poner que unos indicadores y no, listo. no, claro, pero lo que pasa es que en ese sentido, por ejemplo, yo creo que la mayoría de las materias tenemos ese detalle de qué es lo que nos están evaluando, inclusive en algunos exámenes también. También, tipo, te dicen que en un examen como el de Mendoza, por ejemplo, que vos tenés que escribir un chorizo larguísimo de desarrollo, ¿verdad? Él medio que te da la pauta de qué es lo que te está pidiendo que vos escribas, claridad, originalidad, Está bien, o sea, yo, extensión. yo hago eso en mis exámenes también. Yo siempre pongo lo que le voy a evaluar a mi alumno en el examen. ¿Por qué? Porque el alumno tiene derecho a saber qué es lo que vos le vas a evaluar. Si vos le pones Claro, desarrolla, te pongo un ejemplo, ¿verdad? Desarrollar, él te puede desarrollar la biografía también si querés, ¿verdad? Y después vos le decís, pues, no, esto es lo que nosotros vimos en clase. Y sí, pues vos no me dijiste que es lo que había que desarrollar. Libre albedrío se llama. Él puede decidir, pero si vos le pones
tal punto, en base a tal cosa, no puedes salir de eso. Hasta inclusive no está mal, por ejemplo, si vos le pones como si fuera subtítulos de lo que vas a pedirle en un desarrollo, porque Exacto. le vas guiando de cómo tiene que estructurar su trabajo, Sí, y entre todo es como una hoja de ruta. sí, así es. Entonces, esos son los criterios. Los criterios y los indicadores son lo que ustedes ven y lo que se les evalúa en cada trabajo práctico. En el examen también, en algunos casos, como dicen ustedes, ¿verdad? En algunos casos aparece en el examen, pero en el trabajo práctico aparece. Sí, tiene que aparecer. O sea, es obligatorio luego que aparezca. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes sepan qué es lo que se les va a evaluar. Voy a volver a decir hasta el cansancio también eso, ¿verdad? Es obligatorio. Yo soy muy exigente. Yo también, cuando me quieren evaluar así nomás, siempre le digo cuál es el criterio, o sea, cuál es el indicador, ¿verdad? Dónde yo me tengo que orientar. Y así nomás. Yo no soy de así nomás, no me parece, no es correcto. Yo sé bien que no está bien, ¿verdad? Para que después tengas una linda sorpresa, ¿verdad? Y había sido, no hiciste 5, había sido, hiciste 4, no, hiciste 3 nomás. Entonces, por eso es que yo siempre quiero saber qué es lo que se evalúa. Siempre le pongo también a mi alumno. Entonces, mi alumno puede venir. Si tiene dudas, me puede decir, profesor, ¿por qué me sacaste punto acá? Sí, yo creo que acá yo te respondí. Y ahí se arma un debate interesante y le puedes decir, no, pero tal cosa, acá faltó esto. O sea, es para eso. Y como siempre digo, para que ustedes sepan. Porque están en el derecho de saber qué es lo que se evalúa. Sencillo. Y los criterios también son parámetros, ¿verdad? Así como los indicadores que sirven para comparación e interpretación de un desempeño del alumno con respecto a su progreso en el aprendizaje. Ustedes deben ir viendo si ustedes van progresando, si van aprendiendo o no. ¿Verdad? ¿Cómo se ve eso? Aparte de las preguntas que siempre hacemos. ¿Verdad? Se ven los criterios. Porque capaz el alumno se equivocó en un trabajo, pero en la segunda ya aprendió y ya hizo bien. Entonces muestra un poco eso. ¿Verdad? Muy bien. Después hablamos de los indicadores. Los indicadores son pragmáticos. ¿Qué significa pragmáticos? Son útiles, ¿verdad? ¿Para qué? Para describir y para evaluar. Entonces tenemos como medida específica, como medida objetivamente verificable, porque debe ser objetivo. Si es objetivo no sirve como indicador, ¿verdad? Y es una medida ya estadística. ¿Por qué? Porque da un número, da un valor también, que da cuenta de algún tema, en este caso de alguna unidad que nosotros ya fuimos desarrollando. Porque siempre en los trabajos prácticos que se piden, o debe al menos de ser así, ¿verdad? Es en base a lo que se dio en clase. O es en base a alguna unidad de un programa. Nunca se le va a pedir cualquier cosa. Sí o sí tiene que estar o en el programa del docente o en alguna unidad que él ya desarrolló, que viene de su programa o viene de su planificación, pero nunca les puede pedir algo completamente tirado de los pelos, ¿verdad? Cualquier cosa. Tiene que estar acorde. Que creo que la mayoría de los docentes eso cumplen. Sí o sí puedes desarrollar de alguna unidad el trabajo. Y ese trabajo es el que contiene después los indicadores o los criterios que van a ser evaluados. Y de eso sale la nota de ustedes. Bueno, si entregó en tiempo y forma, si presentó, a ver, con las famosas 15 páginas, o si tiene cita, etcétera, etcétera, etcétera. Y el docente ya, cada uno elige lo que va a poner como criterio para la entrega de trabajo práctico. Muy bien, y esa es toda nuestra unidad 5. Con eso cerramos unidad 5. ¿Tienen alguna consulta? De mi parte, ninguna. Súper clara la clase, profe. Qué bueno. Todo claro, profesora, de mi parte. Me alegro. De mi parte, todo claro también, profe. De mi parte también, profe. Profe, tengo una consulta. Te escucho. ¿Vos por si acaso no le conoces a la doctora Elvia Sayas? No, no
no sé quién es. ¿Doctora en qué es? De didáctica, investigadora en el ámbito de la educación. No. Te pregunto por qué el compañero Cristian Sanabria, el primero, su abuela es. No, mira. No. Sí. O sea, te preguntaba nomás por si acaso. No sé quién es. Sinceramente no escuché de ella. Bueno, dejamos hasta aquí entonces. Un gusto como siempre.